Bendiciones para todos en este hermoso día. Migdalia Torres para Cristo Ahora Veo, desde aquí su canal CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico a las naciones. Quédense con nosotros porque tenemos un programazo. Dios les bendiga. Bendiciones para todos, su amiga y hermana Migdalia Torres, aquí en Cristo Ahora Veo, a través de nuestro canal CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico a las naciones. Bienvenidos a un capítulo más con testimonios poderosos, trascendentales, donde Cristo es el protagonista de la historia. En este día tenemos de invitada a una hermana muy particular, su nombre es Lilian Rivera, y ella nos visita desde Isabela. Así que vamos a escuchar cómo Cristo transformó su vida. Bienvenida, Lilian, ¿cómo estás? Amén, gracias, estamos bien, estamos bien. Qué bueno, gozosos Lilian. En el Señor. Qué bueno, me gozo de que estés aquí. Gracias por la invitación. Bienvenida a CTN Internacional. Amén. Lilian, cuéntanos, ¿quién era Lilian cuando pequeña? Pues Lilian era hija de un evangelista, un hombre poderoso que el Señor usaba. Mis padres los dos pentecostales, pero de los pentecostales de los tiempos de Gigi Ávila, así fuerte. Okay. Incluso mi papá trabajó con Gigi Ávila, le ayudaba cuando él venía a la ciudad de New Haven a predicar y a dar las campañas que él daba. Y nosotros pues éramos arrastrados para la iglesia, pero íbamos. Y a veces comprados, porque papi me decía que si me portaba bien me iba a llevar a McDonald's después. Y para mí eso era lo mejor. Había que ir a la iglesia. Sí. Y fue no fue fácil, pero no fue una cosa en mi niñez muy difícil. Nosotros íbamos y yo en sí ponía poca atención, porque como un niño al fin. Y después cuando fui creciendo un poquitito más, fue cuando ya no quería ir y ya eran peleas y fue una batalla difícil. ¿Qué edad más o menos tenías ahí? Yo tenía como 11 cuando ya empecé que me quería recortar el pelo y no quería ir y me quería poner pantalones porque mi papá no nos dejaba cortar el pelo, todo era trajes o falda. Bien estricto él, que no fue fácil porque uno ve las amigas en la escuela y las cosas y el bullying no es de ahora nada más, en ese tiempo había muchísimo. Sí. Y uno pues le decían que uno parecía a los Amish porque las camisas y todo largo. Eso sería, yo diría que eso fue lo más difícil en el tiempo de escuela. En el tiempo de escuela. ¿Qué hizo Lilian cuando saliste de la escuela? ¿Te independizaste? Cuando vas a la calle como tal, que te encuentras con esta única selva fuera de tus papás. Pues yo me fui de mi casa a los 16. Okay. Yo me fui mucho antes de lo que era lo normal, porque yo pues en la escuela empecé a buscar diferentes formas de salirme de debajo de la religión de mis padres. Pregunta que te hago, discúlpame. ¿Eres hija única o tienes más hermanos? No, somos 4, yo soy la más chiquita. La más pequeña. Y a los 16 te fuiste de la casa. Correcto. Ok. Y en la escuela me junté con personas de una pandilla y ahí empecé a hacer amistades y ellos se convirtieron en mi familia. ¿Vivías con ellos? Por un tiempo viví con ellos y después conocí a otra persona y me fui a vivir con esa persona y ahí entonces empezó mi vida en el mundo, fuera del alcance del Señor. Bueno, del alcance del Señor nunca lo estamos, pero fuera de lo que yo entendía era el alcance del Señor. Muchas veces creemos que porque estamos perdidos o estamos en las cosas que no son del Padre, que no tenemos acceso a Él. Y eso es la primera mentira que nos dice el enemigo para sacarnos del camino que debemos de estar. Wow, ven acá.
¿Qué comenzaste a hacer mientras estabas en esa área, en el otro lado? Pues me uní a la pandilla, empecé a crecer de nivel dentro de la pandilla, fui drogadicta a lo escondido porque la pandilla tampoco permitía eso, pero sí lo vendíamos y estaba siempre alrededor de eso. Tenía gente en mi vida que estaban usando y empecé a usar drogas, llegué a usar de todo. Y empecé ahí me salí de la escuela, no terminé el cuarto año, me salí de la escuela, empecé a vivir aquí, allá, en cualquier lugar, usando drogas. Llegué hasta vivir en la calle, porque cuando uno está en eso, no quiere buscar de la familia. Mi papá fue bien estricto. Yo en ese entonces creí que había nacido lesbiana. Okay. Estaba en el mundo del lesbianismo y me corté todo el pelo. Yo estaba viviendo como un hombre. Okay. Yo pensé que el Señor había cometido un error y que me había hecho un hombre. O sea, tú caes en esa confusión aún teniendo una base formal, que mencionas que tus papás visitaban, iban a los cultos de G.J. Ávila, tú estuviste allí cuando pequeña y aún así, al desconectarte tan joven a los 16 años, el enemigo te come el cerebro, te lava el cerebro y te confunde. Correcto. Y entonces tú caes en toda esta mentira, en todo este teatro que lamentablemente caemos porque nos debilitamos en el área espiritual. Entonces, una vez tú estás en las drogas, que la pandilla misma, una de las leyes que me estás diciendo es que no puede ver ninguna persona adicta a las drogas, es venderla, sacar dinero, lucrarse de eso y prácticamente los demás que se mueran, allá ellos con su cuerpo, pero aquí no. Exacto. O sea, aquí lo que queremos es generar dinero y aparentarle que estamos bien económicamente, ¿verdad que sí? Por ahí voy bien. Exacto. Ok, ¿cómo tú estás en la calle, me dices que estás durmiendo en la calle? Obviamente te alimentabas de la basura. ¿Llegaste a comer de la basura? De la basura no, pero definitivamente íbamos a los sitios como McDonald's, Burger King. Ellos votan mucho, no sé si ahora, pero muchos votaban lo que no era, lo que no vendieron en la noche antes de cerrar. Porque eso de 24 horas es ahora, para ese tiempo ya a las 10 ellos cerraban. Y entonces esperábamos en la puerta y cuando lo iban a botar lo pedíamos, o si conocíamos a alguien que trabajaba ahí, comíamos de esa forma, o simplemente robábamos lo que necesitábamos. ¿Caíste presa? Sí. ¿Por qué caíste presa? En la misma pandilla, una pandilla opuesta, enviaron a alguien a que me liquidara porque yo en la calle no, lo que ustedes ven hoy no es lo que yo era. Yo en la calle era un terror, mucha malicia, mucha maldad. Era vil. Terrible, como vil, sin sentimiento. Definitivamente. De lo más vil, diría yo. Y me mandaron a matar y yo pues en la pelea con el hombre que vino a matarme, le quité el cuchillo a él y él perdió la vida en esa batalla y yo me fui huyendo. Entonces me cogieron acá en Puerto Rico, hice tiempo en Vega Alta, en lo que me trasladaron para Connecticut, que fue a donde yo vivía en ese entonces. Y allá acá me arrestaron, me llevaron para allá. Allá me cantaron sentencia de 20 años. ¿Hiciste 20 años completos? Hice 17 y medio completitos. ¿En una cárcel de mujeres? ¿Dónde? ¿En Connecticut? En Connecticut, en Niantic. Y como era tan mala en la cárcel, me sacaron de Connecticut y me trasladaron a Massachusetts, lejísimo de mi familia. ¿Por la mala conducta que tenías allí? Por mi mala conducta, agresiva. Por pandillera. En la cárcel me hicieron líder de las Latin Queens y ahí fue lo peor. Ahí sí que empecé con todas mis fuerzas y como
como le dije, de lo más vil. Y se cansaron de mí, después de 3 años en Connecticut, se cansaron de mí, me sacaron y me llevaron para Massachusetts, lejos de mi familia. ¡Wow! Poderoso este testimonio. Usted sabe que quédese ahí, no se retire, porque Cristo Araveo continúa. Y una vez regresemos, vamos a ver cómo Dios transformó la vida de Lilian. Estamos de regreso aquí a Cristo Araveo con nuestra hermana Lilian Rivera desde Isabela, la cual nos está compartiendo un poderoso testimonio. Lilian, estando en la cárcel, te ponen líder. Estabas más agresiva que nunca. ¿Alguna vez coqueteaste con el suicidio? Me pusieron en el calabozo. Yo estuve 3 años y medio en el calabozo, en un cuarto sola, sin televisión, sin compañía, sin con quién hablar. Me dieron una Biblia y quédate ahí. Porque yo peleaba mucho contra los capellanes que trajeran personas que eran cambiados, y así lo hacía yo, cambiados por el Señor, para combatir el lesbianismo que estaba pasando adentro de la cárcel. Y yo peleaba mucho con era un activist contra ellos, y a veces cuando uno se convierte en una piedra, el Señor dice, espérate, y me pusieron en el calabozo. Ok, esa parte del calabozo, cuando tú recibes la Biblia, ¿cuál fue tu reacción? Me llené de rencor y de odio. Yo no quería saber del Señor porque yo pensaba que el Señor no quería saber de mí, que ya yo me había ido tan lejos. Ok, te sentías imperdonable. Correcto. ¿Cómo es que el Señor comienza a trabajar con Lilian? Pues yo intenté matarme e intenté ahorcarme. Yo tenía una trabajadora social, porque cuando uno está en el calabozo le dan a alguien para que hable, porque tanto trancado. Ella me traía un libro y se le olvidó. Y ella fue a su carro y fue a buscar ese libro y lo trajo para atrás. Una cosa que es difícil, por los que han trabajado en cárceles saben que cuando sales de la cárcel es difícil volver para atrás, para adentro, es un proceso largo. Ajá. Y ya ella había terminado con su día. Pero como no estaba en los planes de Dios que yo muriera ese día, ella volvió y me encontraron, me cortaron y me llevaron al área del hospital, y para la gloria y honra del Señor estoy aquí hoy. Okay. Para poder contar de lo que Dios Cristo hizo. ¿Cómo es que Cristo se te revela? Ese momento que tú dices, Dios mío, perdóname, yo necesito buscar tu rostro. Pues cuando yo salí bajo palabra, lo cual me dijeron que nunca iba a pasar. Después de 17 años. Después de 17 y medio, salí bajo palabra a la casa de mi hermano. Empecé a trabajar con él en la oficina de él. Llegó una hermana dominicana, pero de las bravas de Cristo. Jamás me voy a olvidar de ella y siempre viviré agradecida con ella. Se llama Beatriz. Ella vino para hacer sus impuestos y mi hermano se había ido y estaba yo sola. Y ella me dijo, usted perdóneme, pero ¿le puedo decir algo? El Señor quiere hacer algo muy bonito contigo. Y yo le dije, el Señor, mi hija, por favor, Dios no quiere saber de mí. Y yo de él. Y ella dijo, ay, no, Dios quiere hacer algo muy bonito contigo. Él lo que está esperando es que tú regreses a Él. Y yo le dije, no, chacho, yo con tanto tatuaje, porque yo estoy tatuada hasta acá, incluso esto aquí dice pecadora. Yo dije, con tanto tatuaje y tanta cosa, el Señor no quiere saber de mí. Y ella me dijo, ay, no. Hay un predicador que está lleno de tatuajes y el Señor lo usa poderosamente. Y yo le di, yo incrédula porque me crié pentecostal cuando los varones iban con las corbatas. Y ella me dijo el nombre y dónde buscarlo y en conseguirlo. Y en esa tarde yo vi todas las predicaciones de ese varón y su testimonio. Y empecé a sentir un choque fuerte. Empecé a llorar, el Señor empezó a limpiar desde ese canal. ¿Cuándo es que llega la transformación total que tú dices, Señor, yo te voy a servir? Fui a la iglesia en Isabela, a la iglesia que en ese entonces iba ese varón.
Y ahí la predicación era de Jonás, que si Dios te quiere en Nínive, te va a poner en Nínive. Del momento que yo entré por la puerta, yo sentí ese cantazo en mi pecho, como que algo grande iba a ocurrir. Se me pararon todos los pelitos y empecé a llorar. Ni siquiera el culto había empezado y ya yo estaba llorando. Subí adelante, la pastora oró por mí. Me acuerdo que lo único que le pedí al Señor es que me diera la oportunidad de ser la persona que Él quería que yo fuera y que me perdonara por todo lo que yo había hecho. Y ella oró por mí, yo caí rendida de rodillas, orando y pidiéndole perdón al Señor. Y me iba para mi casa. Yo estaba con una mujer, nos íbamos a casar. Esto fue en junio, yo me estaba supuesto a casar entre septiembre y noviembre. Y cuando ella me llama, yo fumaba, yo tenía 2 pantallitas aquí. Cuando ella me llama, me di de cuenta que no sentía lo mismo, me sentía diferente completamente. Que ya el Señor estaba comenzando a hacer su obra en ti. Sí. Aquella semilla ya estaba germinando. Correcto. Una vez esa semilla germina totalmente, hoy en día Lilian es libre y tienes un esposo. Amén, sí. Háblame de esa parte de tu esposo, o sea, ya se casaron y hoy en día, ¿quién es Lilian? ¿Qué Dios está haciendo con ustedes? Pues hoy en día yo vivo totalmente enamorada de mi esposo, un tremendo dominicano que Dios me dio. Estamos aquí en Puerto Rico los dos, gracias al Señor, porque el Señor puso su mano inmediatamente en ese matrimonio y al traerlo acá con todas las leyes de inmigración. Y aquí estamos en la iglesia La Nueva Cosecha en Isabela, que es pastoreada por el pastor Dani Moró. Y estamos ejerciendo y caminando y en las redes sociales publicando el poder que tiene el Espíritu Santo, el poder que tiene Dios en cambiar a las personas, las historias de las personas. Mostrando los tatuajes. Siempre. Sí, diciéndole al enemigo que es un mentiroso, porque Es un así mentiroso. como la hermana, ¿cuántos tatuajes tú tienes? 19 tatuajes. 19 tatuajes, yo solamente tengo uno en esta mano, en este brazo. Y así como Lilian, el enemigo me decía, tú eres inmunda, tú no puedes predicar la palabra de Dios porque tú tienes que tener el cuerpo limpio. Mentira, porque así como engañó a Lilian, me engañó a mí en un momento dado, pero Dios permitió que yo viese un capellán del Almi activo que predicaba, y es como usted dice, o sea, estaba hasta acá, pero cuando lo vi en la playa con su pantalón corto y su camisilla, tenía muchísimos tatuajes y yo dije, mira, mentira del diablo. Al contrario, lo usamos ahora para evangelización. Amén. Porque si usted tiene tatuaje, no se siente inmundo, este programa es para usted. No, si Dios lo libertó, lo importante es que usted nos vuelva a tatuarse el cuerpo. Amén. Sabemos que es templo, ya nosotros pecamos, miren, nos marcamos. En una ocasión yo le dije al Señor, Lilian, bórrame el tatuaje. ¿Sabe lo que me dijo? Yo no te mandé a hacértelo. Entonces, ¿qué yo tengo que dar? Testimonio. Claro. Él no lo va a borrar, yo lo que tengo que evangelizar con él. Cuando comencé en la iglesia me daba vergüenza. ¿Te dio vergüenza mostrarlo en algún momento dado? Al principio me daba vergüenza y todo el mundo me decía, oh, pero hay operaciones que te los puedes borrar y todo. Y vi otra predicadora que también estaba llena de tatuajes y ella me llamó y me dijo que soltara la vergüenza, que si eso es algo que yo sentía, que el Señor Jesucristo no me veía así, que Él me veía como su princesa y que me los ungiera. Como están tan llenos de muerte, son todos carabelos. Y allá tienes más. Y acá tengo más. Pues me los ungí. Eso mismo hice. Ayuné, oré, me ungí. Y de ahí para adelante entiendo que es un testimonio vivo para que las personas no se crean que no pueden venir a los pies de Cristo. Exacto. Incluso mi verso favorito, que le doy muchas gracias al Señor por haberme traído, es 1 Corintios 1:28, de lo vil y más despreciado, escogió el Señor a uno. Y así mismo como Lilian ha dicho ese versículo bíblico tan poderoso, usted no se sienta menos.
cuando usted tiene identidad en Cristo, usted puede decir, mira, así mismo. Amén. Cristo, ahora veo, porque antes estábamos ciegos, pero ahora vemos. Yes. Lilian, gracias por habernos acompañado en este... Gracias a usted por la oportunidad. Seguro que sí, en este programa. Esperamos poder tenerte futuramente muy pronto. Amén, amén. Usted no se retire, quédese con... Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bendiciones, mi gente bonita. Esta que te saluda es tu hermana y amiga Anieli Guzmán, con una cápsula de bendición en este día que trata sobre Gedeón. Gedeón, según Dios, un valiente guerrero, pero él no se veía así. Cuando tuvieron el encuentro, que Dios le dice que él era guerrero, él pensaba que era el más pequeño de su familia, que no tenía ningún valor, pero Dios no lo veía así. Y lo más importante que le dijo es: ve, haz lo que te digo, porque soy yo el que te envío. No son tus fuerzas, vas conmigo. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar pendientes siempre de ver. Que sea Dios con nosotros, que Él no nos deja, que no son nuestras fuerzas. No importa dónde hayamos nacido, dónde nos hayamos criado, cuál sea nuestra formación, lo que a Dios le importa es el propósito que tiene contigo. Así que es en su fuerza. Ten pendiente siempre a hacer su voluntad, porque no estás solo, no estás sola. No importa lo que estés enfrentando. Él estaba enfrentando unos enemigos que le querían robar su comida. Yo no sé lo que tú estés enfrentando hoy, pero sí te vengo a decir, de parte de Dios, que es en sus fuerzas y que con Él tu victoria es segura, que no tienes que temer. Con Dios vas a llegar a otro lado. Sigues peleando, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque Él te está mirando y te está diciendo, lo estás haciendo bien. De mi mano vas a llegar al otro lado. Soy yo quien te está enviando. Así que en este día recobra fuerza, ten fe, porque Dios me ha mandado a decirte que tengas fuerza. Él está contigo. No es en tus propias fuerzas, es en las de Él. Así que en este día te bendigo. Gracias por habernos acompañado en este testimonio tan poderoso donde el Señor nos dice, yo te amo, yo te restauro. Solamente clama a mí, yo te responderé. Asimismo, como lo hizo con Lilian Rivera, que fue libertada de tantas pruebas, tantas cadenas, ese yugo solamente la sangre de Cristo las pudre, las rompe. Si lo hizo con ella, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con tantas personas, también lo hace contigo. Será hasta la próxima. Los amamos. Que Dios les bendiga. Migdalia Torres, para Cristo ahora veo.